Los audios de Anil Murthy desvelados por Superdeporte tuvieron una repercusión global, evidentemente porque Anil no se mordía la lengua, hablaba de absolutamente todo y podíamos escuchar al entonces presidente del Valencia hablar de lo que hacía él cuando iba a reuniones con los políticos. Evidentemente podemos asegurar que no sorprendía a nadie que Anil Murthy tuviera ese tipo de actitudes, pero sí escucharlo sí que generaba un gran impacto. Sin ir más lejos, decía que él cuando iba a reuniones con la Generalitat decía que sí a todo, ponía una sonrisa y cuando salía pues preparaba una denuncia a la Generalitat. Eso demuestra qué tipo de personaje tenía Meriton al frente del Valencia Club de Fútbol. También hablaba sobre la plantilla, sobre los jugadores e incluso en los audios podíamos escuchar cómo amenazaba o pensaba la posibilidad de, si un jugador quería salir gratis o quería forzar una salida que a él no le convenía o no le gustaba, poner 100.000 euros encima de la mesa. Eso, en palabras de Anil Murthy, no sabemos evidentemente si luego podía llevarlo a la práctica, pero en su cabeza él mismo pensaba que esa vía era posible. Es que el presidente no se mordía la lengua y evidentemente en el entorno, en el aficionado, pues el día a día fue sorprendente, sobre todo por eso, esa capacidad de hablar de absolutamente todo, de los políticos, de la plantilla, de Peter Lim, sobre el que hablaba un poco sobre cómo se había tomado la derrota en aquella final de Copa, porque hay que recordar que estos audios fueron publicados poco después de esa derrota del Valencia contra el Betis en la Cartuja, en una final de la Copa del Rey. Después llegó el despido de Bordalás y obviamente también ponía en tela de juicio algunas decisiones del por entonces técnico del Valencia. Así que impacto global, lógicamente, porque Anil no se mordía la lengua. Pudimos conocer al personaje, aunque de sobra y desgraciadamente ya lo conocíamos en la ciudad de Valencia.